Así de pie como está, me gustaría que vaya al libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11 al 14. Tito 2, verso 11 al 14. Amén. Hacemos la lectura, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos. Amado Señor, te damos tantas gracias por estar en este lugar, por permitirnos llegar, por permitirnos un día más. Y te doy tantas gracias, Dios, por el privilegio de compartir tu palabra. Y ruego que me ayudes y que uses mi vida para poder comunicarla. Y que puedas trabajar a través de ella en el corazón de mis hermanos. Y que traigas vida a aquellos que no te conocen. Eso lo suplico y lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Señor les bendiga. Me gustaría, por lo menos antes de comenzar a nuestro texto y desarrollarlo, me gustaría mencionar algunas cosas que el apóstol Pablo viene hablando, por lo menos dentro del contexto de lo que el apóstol Pablo viene enseñando, su argumento. El apóstol Pablo le dice a Tito que debe, en otras palabras, pararse frente de la iglesia y enseñarle a la congregación que sus vidas como creyente no pueden y no deben estar desconectadas con la doctrina del Evangelio. No debe haber una desconexión de lo que se dice, de lo que se proclama, de la manera en la que nosotros vivimos. Eso es, en síntesis, lo que le va a decir. Y ahí va él en enumerar, en los versículos, 11 versículos anteriores, va a enumerar, allí le va a dar específicamente tareas y mandatos específicos a los ancianos, a las ancianas. Usted verá allí la descripción, no vamos a detenernos, pero sí para ponernos en contexto, que sean reverentes, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que enseñen a las más jóvenes, y así sucesivamente les va a dar estas instrucciones. Luego les habla también de la misma manera a los jóvenes, a que sean prudentes. Eso es lo que debía enseñar Tito. Es más, no solamente debía enseñarle a los más jóvenes a que sean prudentes, sino que él mismo debía ser ejemplo para la congregación. Es como decir sin palabras que la conducta de Tito debía ser un ejemplo que desafíe en medio de la audiencia de su congregación a los demás a vivir de la misma manera. También se les dice que debe ser ejemplo no solamente en su conducta, sino en lo que predica, en lo que enseña. Y le da un propósito. En los versículos anteriores le dice, este propósito de tu predicación, de tu conducta, de la forma en la que tú vives, es para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir en contra de nosotros. Aquellos que son enemigos del Evangelio pudieran discutir si es verdad, si es falso, si tiene coherencia el Evangelio, no importa. Pueden hacer lo que sean, pero cuando vean sus vidas transformadas por el poder del Evangelio, entonces ellos sean avergonzados. Piensen lo que piensen. Es más, al final les habla también un mandato claro a los esclavos, a los siervos, aquellos que habían confiado en el Señor para salvación. Y dentro de su contexto, dentro de la hostilidad que muchos de ellos pasaban, también se les manda
a vivir de una manera coherente con el Evangelio. Es más, se le dice ahí que el propósito de ello es adornar la doctrina, adornar el Evangelio, adornar la palabra de Dios, que se luzca por medio de su vida y su comportamiento. Y este es el propósito que el apóstol Pablo, en síntesis, resumidamente, viene enfatizando hasta que llegamos a nuestro versículo. Ahora él le va a decir nuevamente, ¿por qué esto debe ser así en la vida de cada creyente? ¿Por qué este patrón debe seguir cada creyente? No solamente de nuestra iglesia, sino de toda la iglesia universal, de cada creyente. ¿Por qué deberíamos tener una vida o un tipo de vida, mejor dicho, que adorne la doctrina, que adorne el Evangelio, que decore, que haga más deslumbrante con nuestras vidas el mensaje del Evangelio? ¿Por qué debería ser nuestra vida así, que sea atractiva al Evangelio? Y precisamente vamos a hablar por lo menos de dos cosas en nuestro texto, por las razones estas. Y quiero adelantarme y decirles que no vamos a entrar en todos los detalles de nuestro pasaje, sino que vamos a ver dos aspectos. Y vamos a hablar de la gracia de Dios allí. En primer lugar, lo que vamos a observar es la gracia de Dios nos salva. Y en segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña. Eso es lo que, por la gracia de Dios, voy a poder compartir con ustedes. Versículo 11 allí, tenga atento allí en su Biblia, que solamente vamos a estar allí, vamos a meditar en esto. La gracia de Dios nos salva, dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice el versículo 11. La gracia de Dios ha aparecido, se ha hecho evidente la gracia de Dios. Fue clara, la podemos ver, la podemos observar, es evidente, es clara. Y me gustaría que, no nos vamos a detener, hay muchos versículos, pero pensar en lo que el mismo autor de esta carta, Pablo, le dice a Timoteo. Él usa la misma expresión que está usando en este lugar. Y él usa esta expresión de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, él la señala como Jesucristo. En él fue que se manifestó la gracia de Dios, dice allí en Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Él está señalando que Cristo es la gracia de Dios. Así que lo que nosotros podemos pensar en nuestros textos que está diciendo Pablo es que la gracia de Dios se manifestó, se hizo evidente. Y no es que no existía la gracia de Dios, pudiéramos pensar. No es que la gracia de Dios llegó a existir en un tiempo de la historia de la humanidad. A veces pensamos en el Antiguo Testamento y vemos allí a un Dios lleno de ira, pensamos de esa manera equivocadamente, un Dios que constantemente está condenando al pecador cuando le desobedece, y vemos ahí un Dios lleno de ira. Y cuando vamos al Nuevo Testamento algunos piensan, pero vemos a un Dios amoroso, lleno de gracia, como si fuera que Dios cambia, como si fuera que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Mi hermano, Dios ha sido siempre un Dios de gracia y Él no cambia. Él es siempre igual. Él así es su carácter. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con gracia también. Nos encontramos con favores de Dios que Él hace a hombre, hacia pueblo que no lo merecen. Y los vemos desplegados en todo el Antiguo Testamento. Vemos allí a Noé, que halló gracias delante de los ojos de Dios. Vemos a José, que Dios imparte gracia en la vida de este hombre. Y así sucesivamente podríamos citar otros tantos textos más. Mi hermano, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Es igual. Así que la gracia no es un invento del Nuevo Testamento. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo ahí. Dios ha sido eterno y es eterno. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos precisamente el Evangelio de Juan, nos dice que cuando aquel verbo se hizo carne,
que cuando el Verbo de Dios, que cuando Jesucristo se hizo humano, dice que apareció la gracia y junto con la gracia, con Él apareció la verdad. Nosotros la conocíamos de poder oír, de poder leer allí del Antiguo Testamento, pero cuando Jesús se encarnó, la gracia de Dios tomó forma, la gracia de Dios tomó color. Es más, la gracia de Dios la podíamos oír, la podíamos escuchar. La gracia de Dios es Cristo, es la misma persona de Dios encarnada, haciéndose evidente a este mundo. Así que cuando Él se manifiesta, cuando la gracia de Dios se hace evidente en este mundo, aparece la salvación. Apareció la salvación para este mundo perdido. Mis hermanos, mis amigos, yo no sé cuál es la motivación principal, la cual te ha movido a venir un día como hoy a este lugar, a esta iglesia. No lo sabemos. Y con todo respeto y consideración a cada uno de los problemas que quizás pudiéramos llegar a tener, quizás pensamos en un conflicto matrimonial, y quizás sea esta mi última chance para arreglar mi matrimonio, quizás pueda estar atravesando serios problemas de dolor, circunstancias que solo yo conozco y los que me rodean. Que te has cansado de golpear puertas y no encontrar la salida por ningún lado. Y has venido hoy a este lugar. Has venido a donde Dios se manifiesta en medio de su pueblo para ver si puedes dar socorro a tu vida. Quizás el estar bien con Él, el ponerme a cuenta con Él, solucione mi realidad o cambie mi circunstancia. Quizás en medio de la desesperación, del dolor, de la angustia intensa, vine hasta acá, un día domingo como hoy, buscando ayuda, acá donde Dios se manifiesta. Y quiero decirte que lo que ofrecemos desde este púlpito es mucho más que eso. No es que no te podamos ayudar, no es que no podamos orar por ti, no es porque no te podamos aconsejar, guiar, es porque no es la tarea principal esa. La tarea principal es, mi amigo, mi hermano, es anunciar a Cristo que se manifestó en carne. ¿Saben para qué? Para salvar. Esa es la tarea principal. Anunciar a Cristo porque Él vino a salvar. Y eso es lo que estamos comprometidos a comunicarles. No para darnos una pequeña ayuda en este día. Déjenme, mejor dicho, ilustrarlo de la siguiente manera. Aunque cada vez que hacemos una ilustración son todas imperfectas. Ninguna puede ilustrar de la manera perfecta lo que la Escritura dice o la persona de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos la condición del hombre y vemos algo semejante a esto. Imagínate que vos estás en un edificio. Imagínate, un edificio de 3 pisos. Y se ha incendiado desde el primer piso hasta arriba. Todo el mundo está saliendo. Un desastre. Todo el mundo sale corriendo de acá para allá y en medio de la multitud hay uno que dice, pero falta Juan, vamos a ponerle, falta Pedro o falta tu nombre, ponele ahí tu nombre. Desesperadamente, falta él y yo sé que él está allí. Yo sé que él está en la 3ª planta, está en el 3er piso, está en ese lugar. Desesperadamente grito. Y todo está ardiendo. A metros se siente el calor abrasador de esta situación. Y además de esto, lo que nadie sabe es que por causa del calor, del humo, tus pulmones ya no aguantaron más. Y colapsaste. Y te encuentras allí tirado en el piso.
sin poder respirar. No puedes pararte, no puedes llamar, no puedes gritar, no puedes hacer absolutamente nada. Allí estás. Pero abajo aparece alguien y tumba la puerta, ¡pum!, del primer piso. ¿Y saben qué hace? Se para en el medio y grita: puedes bajar, puedes bajar. ¿Saben qué? ¿Cómo se llama eso, mi hermano? Eso se llama una ayudita que le podemos dar a esa persona. Y saben, creo que a veces venimos a un lugar como este, donde se manifiesta Dios, buscando ese tipo de ayudita. No es mucho lo que necesitamos, es una ayudita, una pequeña cosa que Dios me ayude para poder zafar de la situación en la que me encuentro. ¿Qué tal si ponemos una escalera? Lo único que tiene que hacer es bajar, ¿no?, por las escaleras. Con el fuego como está va a ser difícil, pero igual de todas maneras ponemos la escalera para que él pueda bajar. ¿O qué si ponemos un colchón inflable abajo? Lo único que tiene que hacer es tirarse y caer arriba del colchón. Listo, suficiente. En la condición en la que se encuentra ese hombre, aún esa ayudita no le sirve. De ninguna manera. En la condición de esa necesita un rescate. Necesita auxilio, necesita ser salvado de esa situación. Y mi amigo, ¿saben de qué se trata el Evangelio? Que la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, tomó carne y tomó forma para meterse en este mundo y salvar. Para eso se hizo evidente. Jesús fue aquel que se metió en ese edificio. Fue aquel que te cargó, que te levantó, que te llevó a un lugar seguro y hoy estás vivo. Y hoy puedes estar vivo. Es ese Jesús. Cual sea el dolor que hoy estés pasando en tu vida, lo más duro, lo más intenso. Mi hermano, aunque eso sea importante y merezca la atención necesaria, en las Escrituras o en el marco de las Escrituras de lo que nos enseña, necesitas más que una ayudita. Necesitamos ser salvados de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Pero nuestra situación, según las Escrituras, es aún peor sin Cristo. No se trataba de un hombre desmayado en el tercer piso. La situación era de un hombre que estaba muerto, tirado en el tercer piso. Y eso es lo que nos recuerda Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ni siquiera reaccionábamos a Dios. Espiritualmente hablando, ni siquiera latían nuestros corazones. Es más, dice la Biblia que ni siquiera podíamos darnos cuenta de esta situación en la que nosotros nos encontrábamos, porque nacimos así, en esta condición. Pero ¿saben? Nuevamente, ¿quién entró? Jesús, el Rey. Entró al rescate nuevamente. Cuando estábamos tirados allí en este mundo perdido, sin esperanza, vino Él y nos rescató. Y no solamente nos rescató, sino que nos resucitó, nos dio vida. Estamos vivos. Y ahora nos despertamos y decimos, wow, wow. Nos despertamos de esta realidad y nos sorprendemos y decimos, ¿quién hizo esto? Quiero darles las gracias al que me rescató, al que me salvó, al que me resucitó. ¿Quién lo hizo? Y preguntamos. Y todo el mundo se queda callado en esa situación. Muéstrenmelo. Quiero saber quién es. Pero alguien nos contesta. ¿Saben qué?
nos dice, no se podían salvar los dos. Eras vos, pero ¿sabes qué? Él se dio. Él se dio a sí mismo. ¿Saben qué? Dice, vos eras su enemigo. Vos eras alguien que le despreciaba y aún así, ¿sabes qué? Él se dio por ti. Él dio su vida por ti. Versículo 14 allí nos recuerda esto, quien se dio a sí mismo, quien se entregó a sí mismo por vos y por mí. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo vamos a vivir ahora? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo nos vamos a conducir? La mayoría de nosotros pensaríamos, tengo que vivir una vida de gratitud. Nunca me podría olvidar de ese hombre. Es más, le voy a poner el nombre a uno de mis hijos, su nombre a uno de mis hijos. Estaría sumamente agradecido con ese hombre. Estaría completamente agradecido con mi héroe, con el que me salvó, con el que me rescató. Pero seguramente no viviría por él. Seguramente que la gratitud sería suficiente. Viviría en gratitud hacia él. Reconociéndole, eso sería suficiente. Respetándole, eso sería suficiente. En honor a ese hombre. Pero vivir por él, vivir para que de él se hable bien, no lo creo. Mis hermanos, a veces como cristianos agarramos el argumento de la gratitud y decimos, por todo lo que el Señor ha hecho hacia nuestra vida, hacia nuestro favor, todo lo que Él nos dio, todo lo maravilloso que Él ha hecho, entonces eso me motiva a hacer algo, por estar agradecido por Él. Y eso está bien, eso debería fluir de cada una de nuestras vidas. Todo lo que hacemos es en gratitud a nuestro Dios, absolutamente todo. Pero fuimos salvados, fuimos rescatados para mucho más que estar agradecidos, mucho más precioso que estar agradecido a nuestro Salvador. Versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo, quien se entregó a sí mismo, quien nos salvó, quien tomó nuestro lugar, tuvo un propósito para hacerlo. Y es para redimirnos de toda iniquidad. Es para purificarnos, es para ser un pueblo celoso de buenas obras. Ese es el propósito por el cual Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Y hermano, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de lo que Dios hizo hacia nuestro favor, pensamos en estos términos. Acá está el hombre en condenación, está al precipicio, en el borde del infierno, pero luego viene la gracia, se manifiesta la gracia y nos coloca en un lugar seguro. Y estamos seguros en ese lugar. Nos sacó de las orillas del infierno, de la condenación eterna y nos llevó allí a su redil. Pero en las Escrituras salvar es mucho más profundo que eso. Lo incluye, es lo que Él hace cuando se manifiesta, es verdad. Pero es mucho más profundo que eso. Mira, ¿para qué se entregó Cristo a sí mismo? Mira, observa. Atendamos todos, mis hermanos, los que estamos en este lugar. Cristo no fue a la cruz solamente para salvarme del infierno. Él fue a la cruz para comprarte, para comprarme. Fue a la cruz para decirte que tú eres libre, pero que ahora tú le perteneces a Él. Tú eres mío. Eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario, cuando nos rescata. Tú le perteneces. Tú eres mío, tú eres mi pertenencia. Yo di sangre por ti. No solamente te coloqué en un lugar seguro, tú eres mío. Yo te salvé para redimirte de toda tu iniquidad.
Ya no tienes nada que ver con el pecado. Tú fuiste liberado y ya Dios no va a tomar en cuenta tu maldad. Pero también para purificarte, para limpiarte, para hacerte puro, para hacerte semejante a Cristo. Para eso te salvó también. Para que tú te parezcas a la persona de Cristo. Y eso es lo que vuela a nuestra cabeza en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No es un favor, hermano, que nosotros hacemos a Dios el obedecer. De ninguna manera. Para eso es lo que Él nos salvó. Para obedecerle, para vivir para Él. Y esa salvación no solamente es un ticket o un boleto seguro al cielo. Es mucho más precioso que eso. Y está disponible para todos los hombres. Para todos los hombres. Y es para eso que la gracia de Dios se manifestó, se hizo evidente en este mundo. Lo segundo es a considerar que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. A veces pensamos en la gracia de la siguiente manera. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios da, que Dios otorga a las personas, que Él se ha movido a dar a aquellos que no lo merecen. Ese es el favor de Dios. Sacándolos, como decíamos recién, de ese precipicio y colocándolos en un lugar seguro. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿saben qué? Nuevamente eso se queda corto. Porque según este pasaje, no solamente recibimos gracia el día que fuimos salvados, ni recibimos gracia el día que nos paremos delante de Dios, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Rey. Estos pasajes nos enseñan que todo aquel que ha sido salvado vive en la gracia. Vive en la gracia. Así como los peces están en el agua y es todo lo que ellos conocen. Ese es su mundo, ellos se mueven allí. Y si nosotros les preguntábamos, ¿qué se siente estar mojado a un pez? No sabría contestarnos porque es todo lo que él sabe, todo lo que él conoce. ¿Saben, mis hermanos? Para todos aquellos que estamos en Cristo, la gracia de Dios es nuestro océano. Es ahí a donde vivimos y es ahí a donde nosotros nos movemos en este mundo. En el océano de la gracia de Dios. Mis hermanos, desde que abrimos nuestros ojos, desde que nos levantamos, cuando estás en tu habitación, en el baño, en tu casa, cuando sales a la calle, cuando vas manejando, cuando vas al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando haces un deporte, donde te encuentres, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, la gracia de Dios perdonándonos nuestros pecados, la gracia de Dios presente con cada uno de nosotros, favoreciéndonos, ayudándonos todo el tiempo de nuestra vida. Y no hay momentos en donde Dios nos da un poquito más de gracia. Es una vida de gracia, es un océano de gracia, es un ambiente de gracia a donde y cada uno de aquellos que han confiado en Cristo se mueven. Y es extremadamente importante, mis hermanos, que podamos atender a esto. No solamente vino a rescatarnos el Señor, no solamente vino a rescatar a este vil pecador de la condenación eterna hacia el cielo, sino lo vino a rescatar del dominio de sus pecados y vino a entrenarlo, vino a ser su entrenador. Eso es lo que dice ahí el versículo 12, mire, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente. Enseñándonos, guiándonos, entrenándonos. Esa es la idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que la gracia hace en la vida del creyente. Y no quiero que pensemos en el tipo de enseñanza como un maestro. Acá hay muchos maestros. Pero no es la idea a la que el apóstol Pablo está mencionando acerca de la gracia. No es la idea de un maestro que enseña quizás un contenido o a un concepto para
que preparar a alguien para llegar a la prueba final. No es esa idea de ayudador, de guía, de entrenador. Lo que algunos sostienen, lo que Pablo tiene en mente, es quizás pensar en un esclavo, el dueño de una casa que lo compra a este esclavo y lo adquiría para él. Y no solamente tenía la tarea el esclavo de poder hacer las tareas en el hogar, sino tenía la tarea de cuidar a su hijo, de educar a su hijo. Es más, tenía que enseñarlo en las letras, en las matemáticas, en la ciencia. Además de todo eso, debía enseñarlo a vivir la vida. Y quizás es esta idea. Así que Pablo nos está diciendo que la gracia no solamente nos rescató, nos salvó. La gracia está al lado nuestro todo el tiempo, como un maestro enseñándonos a vivir. Ahora, ¿de qué forma? Lo dice. Bueno, hay un aspecto negativo donde dice nuestro texto: renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. A eso nos enseña la gracia. La gracia nos enseña a decir que no a la impiedad, no a la injusticia, no al pecado. ¿Y saben qué, mi hermano? La impiedad es básicamente vivir como si Dios no existiera. Vivir en este mundo sin tener en cuenta a Dios. Eso es precisamente. Es tener esa actitud de no reconocer a Dios en ninguno de nuestros caminos. Vivir en este mundo como si yo solamente fuera el centro del universo, sin que a nadie le importe lo que yo hago. Cuando vamos al Salmo 10, allí un salmo maravilloso, allí se escribe al hombre impío en ese salmo. Y él dice el impío allí en el versículo 4, en otras palabras, él dice: no hay Dios. Y él se convence a sí mismo, se habla a sí mismo, se convence a sí mismo de que Dios no está, de que Dios no existe. Y más adelante en el versículo 11, si lo hay, dice, si lo hay, él no ve de ninguna manera. Él no puede verme, dice. Él no tomará en cuenta mi pecado. No traerá retribución de la manera en la que yo camino en este mundo. Y mi hermano, es precisamente ese es el corazón de la impiedad, de vivir una vida impía. A veces tenemos esas ideas equivocadas, erróneas, completamente fuera de la realidad, de pensar acerca de la persona de Dios, y pensamos que Él es como mi abuela, que nos apoya, que nos consiente, que nos dice: ay, pobrecito, mi hijo pecó, vive de esta manera. No, eso es equivocado. Dios no es así. No tomamos en serio a Dios cuando distorsionamos la imagen de quién es nuestro Dios, de quién es Él. Él es santo. No lo respetamos, somos irreverentes delante de Él. Y mi hermano, lo primero que nos enseña la gracia es esto. Es hacernos conscientes acerca de quién es Dios. Conscientes de que Él está, de que Él nos ve. Que Él retribuye lo bueno, que Él retribuye lo malo. Eso es primeramente lo que hace la gracia, sin duda. Sin duda. ¿O no es así? Hay cosas que nosotros dejamos de hacer, que dejamos de decir porque alguien está alrededor nuestro. O porque hay una cámara observándonos. Hay cosas que limitan nuestras vidas. Ahora, ¿cuántas veces nos detenemos de hacer cosas porque somos conscientes de que Dios nos está mirando, de que Dios nos está observando? No porque sabemos que en las Escrituras, en tal versículo, en tal capítulo, versículo, dice tal o dice tal cosa que no debo hacer. No, allí en el anonimato, en el oscuro de mi habitación, allí donde nadie me puede ver, ahí está Dios, ahí está mirándome, ahí está observándome Dios. Él no es como nuestra abuela. Si hago lo malo, Él vendrá y por lo menos me disciplinará. Dios dará su retribución a todo lo que hago. Y es, en resumen, lo que la gracia nos enseña. Es a decirle no a la impiedad, a llevar esta vida. No a vivir
bajo los deseos mundanos, pecaminosos. No a la lujuria, nos enseña a decir no a la avaricia, a la envidia, a la arrogancia, a poder luchar con cada uno de estos pecados. Mi hermano, piensa en esto. Si vos en verdad fuiste salvo, si vos en verdad depositaste toda tu confianza en la persona de Cristo, no solamente fuiste salvo ese día que vos hiciste eso, y eso es todo lo que tenemos. Vos tenés una gracia, un ayudante, vos tenés un guía, alguien que te ayuda para no vivir de la misma manera que vivíamos antes. Es la gracia de Dios ayudándonos a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Ahora, si estamos viviendo sin considerar esto, sin tener en cuenta esto, entonces no tenemos ningún derecho de pensar de que estamos viviendo en el océano de la gracia de Dios. Estamos aún fuera de la gracia de Dios. Pero tenemos esperanza, hermanos. Hay esperanza para poder pertenecer allí. La gracia no solamente nos enseña a decir que no, también nos enseña a decir que sí. Mira lo que sigue diciendo el texto. Nos enseña a vivir sobriamente. Nos enseña a vivir sensatamente. Nos enseña a tener dominio propio, a vivir justamente en este mundo. En nuestras relaciones como hermanos, como iglesia. En nuestras relaciones con nuestra familia, nuestro hogar, en nuestras relaciones en el trabajo, vivir de una manera piadosa. Eso es lo que la gracia hace en la vida del creyente. Y ya estamos terminando. Resumiendo esto, la idea sería: vivo como si Dios existiera y tomara en cuenta cada uno de mis respiros. Eso sería. Tomo decisiones teniendo en cuenta que Dios me ve, que Dios me va a dar de su retribución, sea lo bueno que haga o sea lo malo. Sin duda, esa debería ser la actitud que deberíamos tomar. La gracia de Dios nos salva. Eso es maravilloso. La gracia de Dios se manifiesta, nos quita del precipicio, nos coloca en un lugar seguro, pero la gracia de Dios nos ayuda a caminar en este mundo. Tenemos la gracia de Dios. Mis hermanos, en el anonimato de nuestro hogar, allí donde nadie me ve, en mi oficina, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, en medio de una reunión familiar, donde me encuentre, somos capaces de hacer lucir a nuestro Cristo. Somos capaces de hacer que el Evangelio sea adornado con nuestras vidas. Mi queridos hermanos, con todo el respeto que ustedes merecen, seas anciano, seas joven, adolescente, anciana, jovencita, vos podés. Y de hecho vos debés adornar el Evangelio con tu vida. Esa es nuestra forma de hacerlo, según este pasaje. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar en este mundo está íntimamente relacionada con el Evangelio. Si perdemos de esto, de nuestro enfoque, de nuestra vista, de nuestra meta, vamos a representar mal a Dios en este mundo. Nuestro propósito, mis hermanos, creo que nuestro propósito principal, o el deseo de cada uno que ha sido comprado a precio de sangre, es que nuestro Cristo luzca bien en donde nosotros nos encontramos. Que nuestro Cristo luzca bello y hermoso, tal cual como Él es. Eso es lo que anhelamos. Pero en nuestras vidas, nuestro caminar en este mundo pueden arruinar la hermosura de su Evangelio. Pueden distorsionar la doctrina del Evangelio.
Es como aquel que tiene una vestimenta altamente valiosa, preciosa, hermosa, pero está combinada de tal forma que hace que no se luzca, que no se vea bien, que sea distorsionada. Y mis hermanos, no quiero que me malentiendan. Cristo nunca va a dejar de ser glorioso. Jamás. Jamás Él va a dejar de ser hermoso y precioso y deslumbrante. Jamás el Evangelio va a disminuir su hermosura. Jamás. Pero nuestra forma de vivir, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de caminar en este mundo, podemos arruinar su imagen. Y quiero, mi hermano, animarte a que te aferres a la gracia de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Quiero animarte, hermano, a deslumbrar a este mundo con nuestras vidas, pero que no se nos vea a nosotros, sino que la forma en la que nosotros vivimos vean la hermosura de nuestro Cristo. Que Él sea lo más maravilloso que se ha visto. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos ayude como iglesia a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Oh Señor, gracias, pero perdón